Buenos días, niños. En esta ocasión vamos a hablar sobre los cuentos maravillosos. Hablar de este tipo de textos es bien interesante, pues tiene una gran reseña histórica que es bastante profunda. Pero comencemos con decir que los cuentos maravillosos es el mismo cuento de hadas o cuento tradicional. Nos preguntamos siempre ¿dónde surgieron los cuentos maravillosos? Pues según la reseña, nacieron en la Edad Media. ¿Y qué era eso de la Edad Media? Fue un momento de transición económico, social, político, religioso que se vio en Europa en el siglo V hasta el XV, o sea, 1000 años. Estuvo ese momento, ¿verdad? 1000 años. Entre eso nacen los cuentos maravillosos en la Edad Media, pero surgen, increíble, surgen de los campesinos. Pero, ¿cuáles eran las clases sociales en aquella oportunidad? Pues existían los nobles, los clérigos y los campesinos, y cada uno de ellos estaban desglosados. Por ejemplo, los campesinos tenían esclavos, y los campesinos, ¿verdad? Y estaban los clérigos, que eran los clérigos, o sea, los sacerdotes, y los caballeros que andaban conquistando territorio a beneficio del rey. Estaban los nobles, que era el rey, el duque, los príncipes y la princesa. Entonces, esa era la escala social de la Edad Media. Pero, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque era de los campesinos donde surgen los cuentos maravillosos. Los campesinos, cuando andaban sembrando, ellos se inventaban historias. Y de esa manera, esa historia llegó a oídos de los clérigos. Porque los campesinos, de alguna manera, tenían cierta relación cuando solicitaban los servicios del campesino y se relacionaban con los clérigos. Y los clérigos se los enseñaban a los nobles y a los caballeros. Miren la cadenita que llevaban. Entonces, pero lo hacían de una manera oral, de generación en generación. Pues de esa manera que surge el Patito Feo, Caperucita Roja, el Pinocho y tantos cuentos maravillosos que surgieron, que son muy bonitos y que dejan una gran enseñanza, porque la finalidad del cuento maravilloso es o era dejar una enseñanza moralizadora a quien lo estaba leyendo, ¿verdad? Entonces, un mensaje. Por ejemplo, tenemos allí al cuento Pinocho, no mentir, no tenemos que mentir, siempre tenemos que hablar con la verdad. Entonces, esta era la enseñanza del Pinocho, como cuento maravilloso. Ajá, entonces, ¿pero quiénes hicieron los cuentos maravillosos? Entonces, el escritor o los escritores hermanos Grimm de Europa, Inglaterra, recopilaron todas las historias que habían hecho los campesinos y que había pasado en cadenita a través de los clérigos y de los nobles y le dieron forma. Y de esa manera surgen los cuentos maravillosos, ¿verdad? Y lo dan a conocer a Europa. Luego, cuando fallecen los hermanos Grimm, el escritor Anderson sigue con la misma ideología, o sea, la misma manera de hacer cuentos maravillosos. Y posteriormente, cuando ya fallece este señor, el escritor Perrault hace lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes serían los representantes del cuento maravilloso? Serían tres, ¿verdad? Los hermanos Grimm, el escritor Anderson y Perrault, ¿verdad? Luego de esa generación se siguieron haciendo cuentos maravillosos, pero bien diferentes a los que habían hecho los fundadores. Entonces, esa es la historia de los cuentos maravillosos. Pero ¿quiénes participan en los cuentos maravillosos? Participan hadas, ogros, dragones, brujas, hechiceros
unicornios, es totalmente los personajes de pura fantasía, fantasía, gigantes. En aquella ocasión, ¿había gigantes? No, ¿verdad? ¿Unicornios? No. Hechiceros sí existían, más en la Edad Media, ¿verdad? Que ellos aceptaban esa situación, ¿verdad? Pero unicornios, dragones, gigantes no existían. Entonces fue pura imaginación de los hermanos Grimm, del señor Anderson y de Perrault, ¿verdad? Pura imaginación. Pero la finalidad de ellos era que dejar una enseñanza a través de los cuentos maravillosos. Tenemos una infinidad de cuentos maravillosos. Vean esto, ahí dice cuentos clásicos. Ajá. Estos cuentos clásicos ya se van a dar cuenta, está roto. Está roto, ¿verdad? Porque está roto por el uso, ¿verdad? Cuando uno usa las cosas, le da bastante uso, a veces se le arruina. Entonces, antes los cuentos se coleccionaban de esta manera. Ahora creo que son pocas familias que tienen esto, ¿verdad? Ahora lo que se hace con la tecnología, solo se mete, le pone, digita Pinocho y ya sale la historia de Pinocho, pero antes no. Y nuestros padres nos contaban los cuentos maravillosos cuando estábamos pequeños y nosotros creíamos todo eso. Ahora los niños ya es un poco difícil, ¿verdad? Pero sí sería bueno de que rescatáramos esto, porque sí dejan una gran enseñanza estos cuentos maravillosos. Entonces, esos son los cuentos maravillosos. La finalidad es que, que dejar un mensaje al lector. Y si lo hacía. Lo dejó Caperucita Roja, lo dejó los tres cerditos, el Pinocho, la Cenicienta, Blancanieves, los siete enanitos. Existe una gran cantidad de cuentos maravillosos. Así que niños, así de una manera bien, quizás un poco breve, siempre digo esto, pero es para retroalimentar la guía, ¿verdad? Así que será hasta la próxima y nos vemos. Cuídense mucho y bendiciones.